Bueno, Martín, el padre Martín, es el padre Martín Serantes. Se ordenó en Buenos Aires el 25 de marzo de 1983 y es nuestro acompañante, sacerdote, amigo en este movimiento mariano contemplativo, Soledad Mariana, que para la gente nueva les cuento que fue fundado por el monje trapense Bernardo Olivera. Y él, junto con su amigo Fernando Gil, que ya no está más entre nosotros, se ordenaron también al servicio del movimiento, no solo al servicio de la diócesis, sino también al servicio del movimiento. Y en particular Martín siempre tuvo una mirada, una opción preferencial por los pobres, por eso también siempre ha estado en diócesis más necesitadas, ¿no? Y es un enamorado de la Virgen. Así que Martín, gracias, y su amor contagia, ilumina y contagia. Así que Martín, gracias. Pedimos entonces silenciar los micrófonos para no interferir. Y si tienen preguntas en el chat, las van escribiendo y cuando Martín termine su reflexión, su compartida, bueno, nos contestará seguramente las preguntas. Así que no te saco más tiempo, Martín, adelante. Gracias, Tere, gracias. Gracias por tus palabras, Tere. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy empezamos estas charlas sobre la oración cristiana, sobre la oración, y tengo un pequeño plan que se los cuento. Después uno no sabe hasta dónde llega, ¿no? Pero el plan es, primero empezar diciendo unas generalidades de la oración, y para eso me tomo de la enseñanza de la Iglesia en su último catecismo, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque la cuarta parte se llama oración cristiana y es muy rico, toma mucho de la tradición de la Iglesia, es muy rico. Está hecho teniendo en cuenta la belleza también, este catecismo. Porque uno dice la palabra catecismo, suena medio plomo, pero es un catecismo realmente, además de sabio y luminoso, además de eso, tiene la belleza, ¿no?, en cuenta. Entonces tiene cosas muy lindas. Y la cuarta parte habla sobre la oración, entonces tomo un poco de ahí para empezar, porque quería dar como un pantallazo, ¿no?, general. Pero después apunto más a hablar de contemplación y de la oración contemplativa. Y eso después bien bajado a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y como decía Tere, también a la vida de los más humildes, que muchas veces nos enseñan también sobre la oración, especialmente. Entonces ese es un poco el plan. Ni siquiera sé hasta dónde voy a llegar hoy, pero bueno, tengo mucho material al lado por si voy rápido y si no lo dejo de lado y la sigo en la próxima, ¿eh? Ahora un poco de cosas más generales, enseñanzas de la Iglesia sobre la oración cristiana. La Iglesia nos enseña el catecismo, ¿no es cierto?, sobre ejemplos de oración, o sea, ejemplos, ¿no?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces toma algunas figuras más principales de ambos testamentos y lo vemos que los caracteriza en su oración.
y con el ejemplo se aprende. En el Antiguo Testamento aparece Abraham, el padre en la fe, nuestro padre en la fe. Y de paso podemos decir padre en la fe de los pueblos cristianos, del pueblo judío y del Islam. Tenemos un padre en común. Y no es poca cosa, ¿no? Y eso es tan importante en el mundo de hoy, ¿no? La unión de las religiones, la unión de las oraciones, la unión en la oración. Aquello que hizo el Papa Juan Pablo II en Asís, por ejemplo. Se juntaron para orar juntos, cada uno a su manera, porque algunos tenían otros dioses inclusive, otras religiones. Estas tres son monoteístas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, y tenemos como padre a Abraham. ¿Cómo oraba Abraham? ¿Qué es lo que nos enseña como característico de él? Quien sabe lo más característico de Abraham es que escuchó a Dios y se puso en camino. Abraham es una persona que camina, escucha a Dios y le obedece. ¿Y qué le dice Dios? Abraham le dice, deja tu tierra, que yo te voy a mostrar buenas tierras, las que te tengo preparadas, tierras maravillosas. Vos seguime. Y Abraham no dudó, agarró toda su gran familia, su riqueza, su ganado, y siguió al Señor. Entonces la oración de Abraham es una escucha, una obediencia y un caminar. Se pone en camino y se lo presenta como una persona de silencio. Entonces la respuesta de Abraham, más que palabras, es el hecho de salir caminando por donde Dios lo lleva. Abraham es fuerte en el combate, cuando como a todos nosotros, la vida le presenta pruebas y combates, él es fuerte en el combate. Acá me piden que silencien los micrófonos, gracias. El combate de Abraham en la oración especialmente se ve cuando tiene que sacrificar, cuando le piden sacrificar a su hijo. Por un lado, Dios le dice, vas a tener hijos tan grandes como las estrellas del cielo y las arenas del mar, una descendencia maravillosa y bendecida, Abraham. Y cuando tiene su hijo, Dios le pide que lo sacrifique, a Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Le obedece a Dios y va a sacrificar a su hijo. Y gracias a Dios, Dios lo pone a prueba, pero le perdona. O sea, no fue una prueba, porque no sacrificó a su hijo. Vio un cordero y el cordero fue el que sacrificó, pero dijo sí a la prueba. Entonces también nos muestra, además del caminar, la fortaleza en la prueba hasta el máximo. Y a veces nuestras pruebas también conocen el máximo. Abraham es visitado por Dios en su tienda. ¿Se acuerdan esos tres hombres, esos tres ángeles que se le aparecen como peregrinos? Y él se da cuenta que es el Señor y lo atiende lleno de atenciones. Y ahí Dios le dice que va a tener un hijo, Sara, su mujer, y eran viejos, iban a tener un hijo por la gracia de Dios. Y Abraham obedece sin dudar. Y por último, Abraham es un ejemplo en la oración de intercesión. Él intercede con audacia y con perseverancia por el pueblo de Sodoma. Dios quería castigar a Sodoma y se acuerdan que esa lectura que es larga, hasta es larga para escucharla, porque era larga su intercesión. Dice, si encuentras 50 personas justas en Sodoma, Señor, ¿perdonas a Sodoma?
sí, lo perdono por 50. Discúlpame, Señor. Si encuentras 40, ¿lo perdona? Sí, lo perdona. Si encuentras 30, Señor, sí. Perdóname que te moleste nuevamente, mi Señor, pero quiero pedirte, si encuentras 20, ¿le perdonas? Sí, le perdono a Sodoma. Por último, si encontramos 10 nomás, ¿le perdonas? Sí, Abraham los perdonó. Y Dios perdonó por la intercesión y la perseverancia en su oración. Muchas veces decimos, hay que cansar a Dios, otras veces dicen, uy, estoy cansando a Dios. Pero Dios no se cansa. Dios quiere que intercedamos y que pidamos con insistencia y con perseverancia. Entonces este Abraham que se pone en camino nos enseña muchas cosas, nos enseña la fortaleza en las pruebas, nos enseña la obediencia a la voluntad de Dios y la intercesión generosa por los otros. Ese es Abraham. Otro grande del Antiguo Testamento, Moisés. ¿Cómo era la oración de Moisés? Moisés que libera a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que pasa en el Mar Rojo. A Moisés Dios se le revela en la zarza ardiente porque Moisés le pregunta a Dios, ve que hay una zarza ardiente que arde y no se consume, y él se da cuenta que es la divinidad. Entonces se acerca, se pone descalzo porque es tierra santa y habla con Dios y le dice a Dios, ¿cómo es tu nombre? Para poder decirle a mi pueblo, ¿cuál es tu nombre? Y ahí es cuando Dios le responde, yo soy el que soy, el nombre de Dios. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Esa confianza que tuvo en la zarza ardiente, también la tuvo en el monte Sinaí. Él hablaba con Dios como un amigo, de cara a cara. Por eso Moisés, en esta intimidad con Dios, es un ejemplo para todos nosotros en la contemplación. Es un trato de amistad, como dirá después Santa Teresa de Ávila. Moisés era amigo de Dios y hablaba de cara a cara. Es una forma de decir, porque le dice un día a Moisés, quiero ver tu rostro, y Dios le dice, no, mi rostro no lo puedes ver, porque si un hombre ve mi rostro muere. Pero de todas maneras, dicho de manera más casera, la Biblia dice, hablaba de cara a cara con Dios como un amigo. Por eso es un ejemplo, Moisés, de contemplación. Moisés también intercede, así como intercedía Abraham, también Moisés es un gran ejemplo de intercesión y es una figura de lo que va a ser después la mediación de Cristo. Porque Moisés, cuando estaban peleando el pueblo de Israel contra sus enemigos, Dios le pide que levante los brazos y que interceda por su pueblo con los brazos en alto. Y la pelea era larga, la batalla, y Moisés se cansaba y los bajaba, y los israelitas perdían. Entonces los levantaba y los israelitas ganaban. Entonces, ¿qué pasó? Dos amigos, dos servidores, se pusieron al lado de Moisés y le sostuvieron los brazos. Y de esa manera el pueblo de Israel ganó gracias a la intercesión de Moisés. Si bien esto es una figura, más que nada, es una enseñanza gráfica y muy grande del valor de la intercesión. Si uno intercede y persevera como Abraham y Moisés, Dios valora muchísimo la intercesión. Si ahora intercedemos por nuestras patrias, por nuestros países, Dios valora mucho esa intercesión y es la perseverancia y no cansarse. Luego, en el Antiguo Testamento aparece la enseñanza de que el pueblo oraba a la sombra de las moradas.
a la sombra de la morada de Dios. Al principio la morada de Dios va a ser el arca de la alianza. Luego la morada de Dios va a ser el templo. Y el pueblo se reunía cerca de la morada, como a la sombra de la morada o dentro de la morada. Y así de esa manera es guiada por sus pastores, en un clima de oración. El pueblo oraba y seguía a sus pastores. Entre los pastores del pueblo, que hubo toda clase de pastores, buenos y malos, entre ellos se destaca David por su bondad y por su santidad. David es el pastor que ora por excelencia por su pueblo. David ora por su pueblo. El pastor ora por su pueblo. Y David se adhiere a la promesa divina y tiene plena confianza en el Señor. A David, el profeta Natán dice, de tu descendencia vendrá el rey de la paz, un rey para siempre, y ese reinará para siempre. Y David sabía que se trataba del Señor, y él confió en esa promesa, confió en esas palabras del Señor. O sea que David fue el pastor por excelencia, ¿no?, del pueblo de Israel. Y el pueblo lo seguía a David y oraba con David. Oraba con David. ¿Se acuerdan que David iba bailando, ¿no?, mientras el arca de la alianza avanzaba, ¿no? Era pura oración, pura alabanza con su pueblo. Luego también en el Antiguo Testamento, enseñanzas de la oración. Los profetas. Los profetas tenían una gran intimidad con Dios. Es de allí que ellos sacaban la fuerza, sobre todo cuando tenían que amonestar a su pueblo y llamarlos a la conversión. Por eso la suerte de los profetas era el sufrimiento y muchas veces la muerte, porque no decían cosas bonitas. ¿Y de dónde sacaban las fuerzas y la inspiración? De una oración íntima con Dios. Es propio de los profetas la intimidad de la oración con Dios. Entre todos los profetas se destaca el padre de los profetas. Hubo grandes profetas, ¿no? Pero se destaca Elías, el profeta Elías. Elías, pobre Elías, que pelea contra los falsos dioses, los falsos sacerdotes en el Monte Carmelo y los desafía a ver quién oraba más fuerte para que se prenda el fuego, que era una leña llena de agua, ¿no? Y él le tira más agua a su leña para mostrar la fuerza de Yahvé. Y Yahvé prende el fuego. Y bueno, así triunfa sobre los falsos profetas, los falsos y el falso Dios. Entonces David vence de esa manera a los falsos profetas. Pero también es perseguido y está cansado David. Y se va caminando por el desierto y ya se tira a morir. Y viene un ángel y lo consuela a David y le da pan y le da vino y le da agua. Elías se cansa, va por el desierto y se le aparece un ángel 2 veces y se levanta, hasta que llega caminando y peregrinando al monte Horeb. Y en el monte Horeb, Elías, como todos recordamos, se para en la cueva y hay un gran viento y Dios no estaba en el viento. Hay un huracán y Dios no estaba en el huracán. Hay una torrente de lluvias, Dios no estaba en la lluvia. Y de pronto aparece una suave brisa y Elías se tapa la cara porque era la presencia de Dios. Así era la intimidad de los profetas.
Entonces los profetas nos enseñan a nosotros, por un lado, el trato íntimo y asiduo con Dios. Y por otro lado, esa es la fuente de la fuerza de la palabra de Dios para no callarla nunca, en ninguna circunstancia. Lo que Dios diga hay que decir. Y por último, en el Antiguo Testamento aparecen los salmos. Los salmos son como el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. Lo más alto son los salmos. Cantan las maravillas de Dios. En la creación y en la historia de la salvación. Son un canto los salmos. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Cristo no solamente ora con los salmos, sino le da un cumplimiento, un sentido totalmente pleno, nuevo y pleno. Por esta razón, siguen siendo un elemento esencial en la oración de la Iglesia, porque nosotros somos uno con Cristo y nuestra oración es la oración de Jesús. Jesús oró con los salmos, el pueblo judío oró con los salmos y ora con los salmos. Jesús oró con los salmos y nosotros cristianos oramos con los salmos en comunión con Cristo de manera especial. Los salmos se adaptan a todos los hombres en todas sus condiciones, circunstancias y tiempos. Son, podríamos decir, existenciales, porque por un lado son de acción de gracias, por otro lado de alabanzas, por otro lado de pedido de perdón, de arrepentimiento, como el Salmo 50, por otro lado de peticiones, y muchos son de memoria agradecida, como decía Fernando, el padre Fernando, mi compañero. Siempre hablaba de la memoria agradecida, Fernando. Y a mí siempre me hacía acordar los salmos, eso que decía Fernando. Porque los salmos son memoria agradecida, fundamentalmente. Eso es el Antiguo Testamento, como ven un pantallazo, ¿no? Los grandes personajes y las formas de orar del pueblo judío, que son las de hoy día, pero ellos son también nuestros hermanos mayores, nuestros padres en la fe, el pueblo judío. Y también su oración es nuestra oración. Y se plenifica en Cristo, que le da un sentido nuevo y eterno, realmente. Viniendo al Nuevo Testamento, también un pantallazo. ¿Cómo oraba Jesús? Dice esta enseñanza, ¿no?, del catecismo, dice que Jesús aprendió a orar de su madre, de María. Y también de la tradición judía. Y seguramente cuando Jesús ya cumplió sus 12 años, se fue haciendo hombrecito, José fue mucho más protagonista con Jesús, llevándolo a la sinagoga y también enseñándolo a José. Así como le enseñaba el trabajo, también le enseñaba a José la oración. Pero la primera enseñanza fue su madre, María. Digamos como en el regazo de su madre, ¿no? Ahí aprendió a orar Jesús. Pero en Jesús, que es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, su oración es misteriosa también, porque brota de su ser hijo de Dios también. Entonces es una oración filial de comunicación y de comunión con Dios que trasciende toda humanidad. Jesús nos enseña más que nada con su ejemplo y enseñaba a sus discípulos y discípulas con su ejemplo a orar, la vida de oración. Jesús, como bien sabemos, siempre se retiraba a orar. Se retiraba. A veces lo buscaban inclusive, porque no sabían dónde estaba. Estaba orando.
y especialmente de noche o al amanecer, antes que aclare. Estaba orando Jesús largos ratos en comunicación con su Padre. Y especialmente oraba cuando tenía que tomar decisiones importantes. También esto es un ejemplo, un modelo para nosotros. Cuando hay decisiones en la vida, que a veces hay varias, no son una o dos, a veces son otras más. Y frente a esas decisiones, Jesús especialmente se iba a orar. Una muy grande es cuando elige a los apóstoles. Baja del monte que estaba orando para elegir a los apóstoles. Entonces, y bueno, tantas otras, ¿no? Getsemaní antes de la pasión es por excelencia. Pero ahí estaba frente a la decisión de decir sí a la pasión, ¿no? Sí a la voluntad del Padre. Pero frente a las decisiones de Jesús, Él se retiraba a orar. Y eso es un modelo para nosotros. Frente a las decisiones de la vida, las importantes, es bueno tener nuestros tiempos de oración. Entonces, toda la vida de Jesús fue oración, porque toda la vida de Jesús fue comunión con su Padre y comunicación con su Padre. En el fondo siempre estaba en comunión con su Padre, y eso es pura oración. La agonía de Getsemaní en Cristo, en el huerto de los olivos, y las palabras de Cristo en la cruz revelan, nos muestran la profundidad de su oración filial, de su oración con el Padre. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración que es para solamente esa frase. Uno se puede quedar meditando tanto, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces es un diálogo de confianza y de fe. ¿Por qué digo confianza? Porque Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son los primeros versículos de un salmo. Y ese salmo es un salmo de confianza. Así empieza, pero después todo confianza, todo confianza. Era un diálogo constante con su Padre. Y esto se hace transparente en Getsemaní y en la pasión de Cristo, especialmente. De esta manera Jesús presenta todas las súplicas de la humanidad al Padre. Así como decíamos que Moisés había sido como una figura, un ejemplo de lo que iba a ser después Jesús. Bueno, aquí Cristo en su plenitud es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él presenta todas las súplicas al Padre. Toda mediación nuestra, toda intercesión nuestra siempre es en Cristo Jesús. Y el Padre, que siempre escucha nuestras oraciones, escuchó las súplicas de su Hijo. Y la respuesta del Padre fue la resurrección final, la resurrección de Cristo. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, una vez más, podemos decir que Jesús nos enseña a orar más que nada con su ejemplo, con su ejemplo. A la luz de Cristo y de estas enseñanzas, podemos decir, ¿cuáles son las disposiciones para tener una buena oración? ¿Cuáles son las disposiciones del corazón? La primera, pureza del corazón. Por supuesto que esto es don de Dios, ¿no? Pero uno la rema, pero Dios la da, ¿no? Pureza del corazón. Otra disposición es la confianza audaz y filial, audaz y de hijo o de hija. Pureza de corazón, confianza audaz y filial. Y la tercera es la vigilancia, estar atentos al propio corazón.
y estar atentos a toda la realidad, desde el corazón, en una actitud orante. Entonces las disposiciones para la oración son pureza de corazón, confianza audaz y filial, y la vigilancia. Vigilancia está relacionada con discernimiento espiritual también. Nuestra oración es eficaz porque está unida a la de Jesús. Somos uno con Jesús, uno con Jesús. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, uno con Jesús. Entonces nuestra oración es la de Jesús. Y como dice en otra parte San Pablo, dice, no son ustedes los que oran, es el Espíritu Santo el que ora en ustedes. El Espíritu que nos da Cristo. Estando ya en el Nuevo Testamento con Cristo, damos un paso y la vemos a María. La oración de María se caracteriza por dos cosas: por su fe y por su entrega total a Dios. Su fe y su entrega total a Dios. Como diría el cardenal Piroño, fiat y magnificat. Sí y gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces es fe y entrega total. Eso lo caracteriza a María. Y ella ruega, como buena madre que es, como auténtica madre, ruega a Dios por las necesidades de sus hijos. Todas las necesidades de sus hijos, materiales y espirituales. Y una oración especial de María es el Magnificat. Hay una frase muy linda de los obispos en Puebla que dice que el Magnificat es el espejo del alma de María. El Magnificat es espejo del alma de María. Y es el preludio de las bienaventuranzas. El preludio de las bienaventuranzas. Eso es el Magnificat. Espejo del alma de María y preludio de las bienaventuranzas. ¿Cómo ora la iglesia? Unas palabras nomás, unas palabras. ¿Cómo es la oración de la iglesia? Yo digo estas palabras y esta introducción porque si después vamos a hablar de contemplación, me gustaba poner el marco de la iglesia, porque nuestra oración es personal y nuestra oración es comunitaria. Es personal y es comunitaria y es personal. Son dimensiones de nuestra oración. Y una vez escuché una frase que me gustó mucho que dice, donde uno ora es la iglesia que ora en uno. Es la iglesia que está orando en uno. Así como San Pablo dice, es el Espíritu Santo que ora en nosotros, también podemos decir, es la iglesia que ora en nosotros. Así uno esté solo en un monte, arriba de una montaña. Es la iglesia que está orando en uno y uno orando en comunión con la iglesia. Por eso me gusta hablar de este principio, ¿no? De lo que nos enseña la iglesia, porque toda oración es eclesial para nosotros cristianos. ¿Cómo oraba la primera comunidad? Todos lo recordamos bien. En la enseñanza asidua de los apóstoles, escuchando a los apóstoles, las enseñanzas, y en la fracción del pan, la Eucaristía. Entonces la palabra y la Eucaristía siempre son la fuente de toda oración cristiana. Siempre es el alimento. Hay dos alimentos de la oración cristiana: la palabra de Dios y la Eucaristía. Y así nos enseña la primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento.
Es el Espíritu Santo, el maestro interior de la iglesia y el maestro interior de cada alma. Y es el Espíritu Santo el que nos instruye. Esa oración nos lleva cada vez más a profundizar en el misterio de Cristo. El Espíritu Santo, con su oración, con su luz, con su sabiduría, con su enseñanza, nos lleva a profundizar en el misterio de Cristo, en la revelación de Dios. La tradición apostólica viene a ser la enseñanza de los apóstoles, tanto escrita en la palabra de Dios como oral, transmitida oralmente. La tradición apostólica sigue siendo la norma, como el modelo, como la enseñanza de la oración para la iglesia. Eso quedó para siempre. Y voy a terminar con un apartado que es el siguiente. ¿Qué formas especiales de oración cristiana tiene la iglesia? ¿Cuáles son las formas de oración? Bueno, está la bendición y la adoración. Está la petición y la intercesión. Está la acción de gracias y la alabanza. Todo eso que dije recién está presente en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía contiene y expresa todas estas formas de oración y las planifica. La oración máxima del cristiano es la Eucaristía. Es Jesús que se entrega por nosotros. Ahí hay bendición, hay adoración, hay petición, hay intercesión, hay acción de gracias y hay alabanza. Todo eso está en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida cristiana. La bendición es la respuesta agradecida del hombre a todos los dones que Dios nos da. Nosotros bendecimos a Dios por cómo Él nos bendice a nosotros, con tantos dones y gracias. Cómo Él nos protege, nos cuida, nosotros lo bendecimos a Dios. Esa es la bendición. La adoración es la postración del hombre ante el Creador. Ante el Creador 3 veces santo. Uno se postra ante Dios. La adoración. La petición. Hay diversas formas de peticiones, de oración de petición. Está la petición del perdón, cuando uno pide perdón. Está la petición o súplica humilde por necesidades materiales y espirituales. Y lo principal de todo, lo que hay que pedir como principal, es que venga tu reino, Señor. Que venga el reino de Dios, como enseña el Padre Nuestro. Esa es la principal petición. Pero también están los pedidos de perdón y las súplicas humildes por las necesidades espirituales y materiales también. Luego la intercesión. La intercesión es pedir en favor de otros o de otro. Y siempre debe extenderse a los enemigos, para el bien de los enemigos. Esto es muy el corazón del Evangelio. Pedir por otros y pedir por los enemigos. Oren por los que les persigan, amen a sus enemigos, ¿no? El corazón del Evangelio. Eso debe expresarse en nuestra intercesión. La acción de gracias. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano
el motivo de acción de gracias. Todo acontecimiento, también las pruebas, también las dificultades, sobre todo cuando uno las vence, ¿no? Y ya está más relajado. Bueno, ahí después le da gracias. Cuando uno está en la prueba, le pide auxilio, socorro, SOS, ¿no es cierto? Y bueno, tantas cosas, ¿no? Nunca es tan existencial la oración como en esos momentos. O que pase pronto la prueba, ¿no? O que nos dé fuerzas para la prueba. Pero luego se transforma en acción de gracias. Por eso todo acontecimiento cristiano, todo es motivo de acción de gracias. Y esta acción de gracias se expresa también privilegiadamente en la Eucaristía. Eucaristía significa, la palabra es acción de gracias también. Y esta acción de gracias de la Eucaristía participa de la acción de gracias de Jesús al Padre. Nos hacemos uno con Jesús, en la acción de gracias al Padre, uno con Cristo. Y finalmente la alabanza. La alabanza es la forma de oración que de manera más directa, reconoce que Dios es Dios, que Dios es Dios. Eso es la alabanza. Es totalmente desinteresada. Canta a Dios por sí mismo y le da gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y especialmente por lo que Él hace con nosotros o por nosotros. Eso es la alabanza, es la oración más directa, más simple y más grande que se le hace a Dios. Por eso la eternidad será alabar a Dios. Estas son las formas entonces de la oración de la Iglesia. Como ya decíamos, la bendición y la adoración, la petición y la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Bueno, hasta aquí quería presentarles un pantallazo, ¿no?, de lo que dice la Iglesia, porque como decía, la oración nuestra es personal y es comunitaria. Entonces es rico esta mirada de la Iglesia, ¿no?, sobre la oración, que es nuestra oración. Si hay más tiempo, puedo empezar un poquitito con el tema que les decía de la contemplación, unos minutos más. Unos minutos más. Voy a decir cosas que ya las han escuchado muchos de ustedes 1200 veces. Pero bueno, apelo a una oración de misericordia. Bueno, la contemplación. Voy a decir cosas conocidas. Todo cristiano está llamado a la contemplación. Y podemos decir también que todo cristiano es contemplativo desde el bautismo. O están las semillas de la contemplación. No es lo contrario a la acción. No es lo contrario a la acción. Después vamos a desarrollar eso, ¿no? Es una manera de ver. Es un conocer a través del amor. Como se aman los esposos, como se ama a una madre, o como ama a una madre. Es un conocimiento por el amor. La fe nos da los ojos nuevos. El amor nos da un corazón nuevo. Fe sin amor es una fe muerta. Hay que alimentar la fe con el amor. ¿Qué es la contemplación? Es una fe iluminada por el fuego del amor. Una fe
iluminada por el fuego del amor. O en otras palabras, una fe enamorada que anticipa lo que esperamos. Una fe enamorada que anticipa lo que esperamos. Es un don de Dios. Punto. Es un puro don de Dios. Pero es un don a conquistar, a buscar, a pedir, a abrirnos a Él. Pero siempre es don de Dios. Es ver con los ojos de Jesús resucitado. Es ver con los ojos de Jesús resucitado. Si somos uno con Jesús, Él nos da sus ojos. Eso es la contemplación, ver con los ojos de Jesús. O si se quiere, ver con el corazón de Jesús. Bueno, me dijeron que tenemos tiempo, ¿no? Un ratitito. Son y 53, Martín, y también vamos a tener un espacio de preguntas. Ah, muy bien. Entonces dejamos acá. Hasta ahora no aparece ninguna pregunta. Ah, por bueno. Ahí podés aprovechar. Bueno, si alguno quiere que deje de hablar, haga preguntas. Bueno, voy a decir una palabra sobre la contemplación en la Biblia, ¿no es cierto? En las fuentes bíblicas de lo que es la contemplación. Recordemos siempre eso, ¿no? La contemplación es un don de Dios. Es un don de Dios. De eso vamos a hablar. De ese don de Dios, tan grande y tan hondo. En la Biblia hay una palabra que en griego es gnosis, ¿no? En griego. En hebreo, los que saben dicen que es dahat. Hebreo es dahat. Es una palabra de la raíz yadá en hebreo. Y traducida al griego es gnosis. Esta gnosis es un conocimiento experiencial de Dios. Todo el ser conoce a Dios. Es lo que decía al comienzo. La contemplación es un mirar a Dios, mirar la vida con otros ojos. Es conocer a Dios, es tener una experiencia de Dios. Eso es gnosis. Y en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra gnosis, está hablando de un conocimiento personal, experiencial, también comunitario de Dios. Voy a mostrarles algunos ejemplos de gnosis. Como era la segunda charla, lo tenía en otro lugar, ahora está. Acá está. Acá está. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento, para ver este conocimiento experiencial de Dios, de toda la persona que se encuentra con Dios, podemos ver, por ejemplo, el Salmo 139. El Salmo 139, los primeros 6 versículos. Se lo voy a leer para ver qué significa, qué clase de conocimiento estamos hablando cuando hablamos de gnosis, que va a ser la palabra bíblica del Antiguo Testamento de contemplación. Fíjense, dice así: Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes cuándo me siento o me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Aún no ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, la conoces toda. Me estrechas por detrás y por delante. Apoya sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo alcanzo.
Eso es gnosis, esa clase de conocimiento. El que tiene Dios de nosotros y el que tenemos nosotros de Dios. Esa comunión personal es gnosis, contemplación. Otro ejemplo, Proverbios 2, del 1 al 9. Acá aparece nuevamente. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, escuchando a la sabiduría y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da la sabiduría, de su boca proceden saber e inteligencia. Él reserva su ayuda para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable. Cuida el camino del derecho y custodia la senda de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda conducta buena. Aquí aparecen muchas palabras, ¿no?, de conocimiento, inteligencia, prudencia, conocimiento, que Él me conoce. Entonces, toda esa experiencia, ese encuentro con Dios, eso es gnosis. Y después vamos a decir, eso es contemplación. Estas son las fuentes del Antiguo Testamento. Voy a leer una más, del profeta Jeremías, capítulo 9. Versículos 22-23. Dice así: Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su saber, no se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su riqueza. Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto, de conocer y comprender que soy el Señor, que en la tierra establece la lealtad, el derecho y la justicia, y se complace en ellos, oráculo del Señor. Entonces dice, ¿no? Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto, de conocer y comprender que soy el Señor, que en la tierra establece la lealtad y el derecho, la justicia, y se complace en ellos, oráculo del Señor. Ese es el conocimiento que da gloria a Dios, ¿no? El verdadero conocimiento, que es la comunión con Dios, que es siempre fecundo y siempre fecundo en el amor. Bueno, hasta aquí una brevísima introducción a la contemplación, que luego seguiremos, ¿eh? Bueno, la próxima obviamente seguimos con contemplación, ahondando en estas enseñanzas que nos hacen tanto bien de la contemplación, que es un don. y vamos a rezar un gloria ahora, ¿eh? Y le pedimos la bendición al Señor. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Una alegría estar con ustedes. Una alegría estar acá. Gracias. Gracias a todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y bendiga todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.